horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Y bien, amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Sestari. En la coordinación general de la misma, el amigo salsoso Edgar Valero. En la producción del programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional e independiente 21112. Y al frente de los controles en la cabina aeroradial, Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico, la emisora Salsa Caribe 102.3fm@gmail.com, y pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, nuestro canal particular en Telegram, Enfoque en los Medios Digital, y nuestro muy esperado y muy visto podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, como siempre, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de análisis de conflicto de sexta generación, Enfoque en los Medios. Como siempre decimos a nuestra distinguida audiencia, en esta plataforma tratamos siempre de hacer la correcta interpretación del acontecer nacional e internacional, donde los medios de comunicación y las redes sociales son la principal fuente de información y la principal línea de batalla o línea de confrontación que en los conflictos de sexta generación representan el punto esencial a ser considerado y a ser analizado. Como lo acabamos de ver en esto que ahora se llama la guerra de los 12 días, la importancia que jugaron los medios de comunicación y las redes sociales. Esta noche estamos acompañados de una invitada muy especial, que siempre quisiéramos tenerla en todos los programas, pero que bueno, las circunstancias, las cosas buenas no se dan como uno quiere, que es a nuestra querida amiga Elizabeth Pereira Doján, quien es profesora universitaria, especialista en relaciones internacionales, comercio internacional, profesora de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, a quien cedemos los micrófonos para que salude a nuestra audiencia. Bueno, gracias por la invitación. Para mí también siempre es un gusto poder estar aquí contigo y también conversar con nuestra audiencia. Bien, Elizabeth, vamos a dar comienzo a la lectura que siempre hacemos del panorama noticioso nacional e internacional para ir entrando en calor y en materia del análisis. Y abrimos con noticias de nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, que dice así: gracias, Venezuela querida. Hoy ha sido miles de hombres y mujeres los que recorrieron las calles del país con un objetivo muy digno de emular la paz, la felicidad y la solidaridad que se desprenden de cada venezolano y de cada venezolana, que están en nuestra esencia. Buscar e impulsar la concordia, el apoyo, la hermandad y la cooperación debe ser el sendero a seguir en cualquier circunstancia. En esta ocasión, la movilización me ha sorprendido al ser una expresión genuina, auténtica y con alto desprendimiento en apoyo a la propuesta que hice para una cumbre mundial de la victoria de la paz, para parar la guerra ya. Y no es solo mi voz, sino la de este pueblo valiente. Gracias, Venezuela, por la paz. Hubo una gran movilización en toda Venezuela para pedir la paz en el mundo, para que cese la amenaza de la guerra, para que cese las maniobras imperialistas para llevar al pueblo de Irán a una gran guerra nuclear. Desde Venezuela, con el pueblo en las calles, movilizados, levantamos nuestra bandera de paz. Por eso felicito al hombre y a la mujer de a pie que han salido por millones a las calles de Caracas a gritar: queremos paz, no a la guerra. Queremos paz, no a la guerra.
Más adelante, en otra intervención, el presidente Nicolás Maduro señaló: el Estado sionista, militarista por naturaleza, persigue la colonización y el dominio de todo el Asia Occidental. Es un factor de conflicto ininterrumpido, sumiendo a la región en guerra constante. Nadie nos apartará de nuestra postura firme y pregón de la diplomacia de paz. Venezuela es un país modesto, pero cuenta con una voz y una moral contundente. Más adelante también señaló: conmemoramos la gloriosa y magnífica victoria de la batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. Este fue un instante donde dejamos el yugo colonial para establecer la república, inspirados en la unidad de la Gran Colombia. De esa fuerza emana nuestra nación y con el derecho a trazar su propio destino. Mientras Carabobo viva, Venezuela será ejemplo de libertad, justicia y rebeldía. Vamos a leer inmediatamente nuestras líneas editoriales que modestamente escribimos esta mañana para compartirlas con nuestros oyentes y nuestros telespectadores de nuestro canal en YouTube. Y se llama así: construir el nuevo orden mundial. Desde el día 13 de junio hemos presenciado con preocupación, pero sin asombro, los acontecimientos bélicos en Asia Occidental. Y decimos sin asombro porque desde hace años nosotros hemos descifrado el comportamiento ilegal y supremacista del sionismo y de sus títeres norteamericanos. Porque la realidad es que el establishment gubernamental de Washington baila al son que le toca al Estado profundo, que a su vez está controlado por el sionismo financiero e industrial, del cual el señor Trump es uno de sus especímenes más representativos. La conducta agresiva del ocupante sionista de los territorios palestinos obedece a un proyecto expansionista de vieja data que el llamado Estado de Israel lleva adelante desde que se estableció de forma arbitraria en ese lugar del Medio Oriente desde el año 1948. Desde entonces, esta expresión de supremacismo inhumano no ha hecho más que atropellar y asesinar al pueblo originario de Palestina con la complicidad del mundo occidental y la cobardía de buena parte de sus hermanos árabes. Pero la historia nos enseña que de cuando en cuando la humanidad da saltos cuánticos que cambian la situación y las correlaciones de poder en el orbe. Eso es lo que está ocurriendo en este preciso momento histórico. El eje del mundo está girando hacia el este del globo, hacia Eurasia, y es un proceso irreversible que genera reacciones del decadente occidente colectivo que, encabezado por el águila imperial del norte, se niega a perder su condición de hegemón que hasta hace pocas décadas ostentaba. El contubernio genocida integrado por Estados Unidos y el Estado sionista ocupante de Palestina han sufrido una nítida derrota frente al hermano pueblo persa de Irán, que nos ha dado una lección de cuando hay voluntad unitaria de un pueblo con conciencia nacional y capacidad de trabajo, este puede lograr sobreponerse a las adversidades impuestas por el neoliberalismo corporativo globalizador que pretende aplastar a las naciones que se mantienen con soberana dignidad. Felicitamos a la nación de la República Islámica de Irán por su contundente victoria en los ámbitos militar, geopolítico y sin duda moral. Victoria que se ha logrado a un alto costo de cuadros valiosos de científicos y comandantes militares que fueron martirizados en esta lucha de liberación de pueblos. Acabamos de celebrar el aniversario de nuestra batalla de Carabobo, batalla que consolida nuestra independencia del entonces Imperio Español. Un año antes, por cierto, en noviembre de 1820, se firmaba en Santa Ana, hoy Estado Trujillo, dos importantes instrumentos jurídicos: el Tratado de Armisticio y el otro de regularización de la guerra, trabajado por la mente genial del mariscal Antonio José de Sucre y que hoy constituyen antecedente de la jurisprudencia que rige el orden internacional en lo referente a los conflictos armados en el mundo. En el marco de ese mismo espíritu precursor de justicia y orden universal, nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, acaba de formular una propuesta para la realización de una cumbre mundial de la paz para la región de Asia Occidental. Propuesta que debemos respaldar con nuestra fuerza moral de ser un pueblo de paz, que nunca hemos sido agresores de otras naciones, sino más bien hemos sido víctimas de las agresiones imperiales. Esta iniciativa reivindica el derecho del pueblo persa a desarrollar su ciencia y tecnología nuclear para su desarrollo pacífico. Por cierto, que desde esta plataforma hacemos un llamado al gobierno nacional para acelerar los planes que nos permitan a nosotros también desarrollar nuestra ciencia nuclear sin dejarnos chantajear por timoratos y serviles al imperialismo neoliberal.
Tenemos derecho al desarrollo de la energía nuclear para uso pacífico y debemos dar pasos firmes en este sentido. En fin, apoyamos la propuesta que el primer mandatario nacional ha impulsado como una iniciativa para resolver un conflicto que en más de una ocasión nos ha puesto al borde de una conflagración global de impensables consecuencias. De nuevo, como en 1820, como condición de pueblo redentor, somos precursores en el impulso de la legalidad y la justicia internacional para la construcción de una sociedad de naciones de destino compartido. Y así será porque ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales ponemos fin a la parte inicial de nuestro programa y vamos a escuchar ahora un tema compuesto por Gino González, muy bueno, a Carabobo, donde narra de forma sucinta ese pasaje histórico que representó el triunfo de Carabobo, pero con unas palabras introductorias de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a escucharlo. Hoy se están cumpliendo 204 años de la magnífica victoria de la batalla de Carabobo, día de nuestro ejército bolivariano. Es el instante en que dejamos de ser colonia y nos atrevimos a ser república, Colombia, toda unida. Y de esa fuerza viene nuestra existencia como nación, con derecho a trazar siempre su propio destino. Y hoy, desde esta victoria que sigue viva, que late en el corazón de una patria que se crece, podemos decirle a los libertadores y a las libertadoras, estamos de pie y estamos triunfantes. Dijo Bolívar en su momento, el triunfo de Carabobo es el triunfo de las armas de Colombia. Desde Carabobo victorioso, una cumbre de presidentes para que no se vuelva a repetir la locura de Adolfo Hitler y del fascismo que destruyó buena parte de la humanidad. Pedimos respeto a la autodeterminación de los pueblos y exigimos el fin de todas las guerras imperiales y la defensa del derecho a la vida como el derecho más sagrado que tienen nuestros pueblos. No más aventuras nacionalistas que amenacen el planeta. Hoy, día de nuestro glorioso ejército bolivariano, al cual felicito y abrazo como comandante en jefe, decimos en una sola voz que nadie se equivoque con Venezuela. Somos los mismos de ayer, pero con 2 siglos de experiencia, más sabios, más unidos, más libres, más nuestros. Venimos de Carabobo y mientras Carabobo viva, Venezuela será ejemplo de libertad, de justicia y de rebeldía. Hoy en Carabobo decimos que viva el espíritu invicto de los libertadores, que viva el fuego inmortal que nos alumbra, que viva la patria grande de Bolívar y que viva el ejército bolivariano del pueblo venezolano. Que viva Carabobo por siempre. Venceremos. Irrumpe en el calendario 1821 y en los primeros de junio Bolívar está en San Carlos. El centauro de los llanos se le une con su ejército. Se está acercando el momento, Valencia no desespera. Miguel de la Torre espera el ineludible encuentro. Cruz Carrillo es diversión por el Tocuyo y Carache, alejando del combate de Carabobo un montón. Auspiciar la dispersión forma parte de la táctica. Urdaneta se destaca entre Maracaibo y Coro, y Bermúdez sobre todo lo hace muy bien por Caracas. Bolívar en Buenavista, llegado el 24, se encuentra observando el campo, al enemigo divisa. Bien plantados los realistas, no hay como meterle el pecho, solo en el flanco derecho se ve una oportunidad, pero es un monte que está impenetrable y estrecho. Es la pica de la Mona, de sed intransitable. Por ahí los llaneros salen arriba de esas personas, que al rato cuando reaccionan es que responden con plomo. Pero Farrial con aplomo ya grita rodilla en tierra. Es una pelea de fieras, aquí ya no hay protocolo. Para su gloria y misterio con su origen ancestral, justamente el día de San Juan morirá Negro primero. Farrial con Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza también. El batallón Valencia y resistiendo se retira. Del enemigo se admira todo el que muere en su ley. Dignas de Juana Ramírez y de Josefa Camejo, disfrazadas de caballero, mucha mujer se consigue. No hay forma que se desliguen de la causa las mujeres. Cumplidos los menesteres, descansan más los caballos, y en la batalla del lago se completan los deberes. La
La batalla de la Mona o batalla de Carabobo la llamarán a su modo, a según que el río llora. Dicen que basta una hora para ser independiente, pero el imperio insolente nos agrede, nos ataca. La defensa de la patria todavía sigue vigente. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales y luego ver dentro de pocas horas nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal en YouTube del mismo nombre. Bueno, esta noche vamos a tocar el importante tema de la crisis en Asia Occidental, eso que algunos llamaban antes Medio Oriente, que ahora se llama Asia Occidental. La cosa le cambian los nombres como cuestión de moda, ¿no? Y el colapso del orden jurídico internacional, que para mí es lo más grave y lo más serio que debemos tocar. Para eso, como dije inicialmente, tengo una invitada muy especial, a mi querida, admirada profesora, doctora Elizabeth Pereira Doján, profesora universitaria, analista internacional, comunicadora ahora de Radio Nacional de Venezuela, ahora es mi colega. Bueno, se formó en mi programa, ¿no? Es mi alumna. Así es. Y directora de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Bueno, te damos nuevamente la bienvenida a nuestra emisora y a nuestro espacio. Y vamos a entrar en materia de una vez en cuanto al contenido del programa de hoy. El análisis del conflicto en Asia Occidental. No obstante que se ha declarado un alto al fuego hace 2 días en la confrontación entre el Estado ocupante de los territorios palestinos, eso que la gente llama Israel, y que aquí a partir de este momento ya no se llama Israel, sino Estado ocupante de los territorios palestinos, y la República Islámica de Irán, la situación sigue siendo crítica y pensamos que deben tener otros episodios futuros. Se pueden sacar varias conclusiones positivas y negativas que debemos desarrollar para nuestra audiencia a lo largo de nuestro programa. Tengo aquí algunos tips que lo vamos a ir desarrollando, Elizabeth, que fundamentalmente es el quebrantamiento del orden jurídico internacional que nuestro presidente en su propuesta, que lo vamos a tocar en el otro negro, pues también destacó con preocupación. Se ha roto el orden jurídico internacional. Este par de delincuentes internacionales, el señor Netanyahu y el señor Donald Trump, a quien nosotros en nuestro programa respetuosamente llamamos el cabeza de estropajo, señalaron que la paz se impone con la fuerza, que la fuerza se impone, con la fuerza es que se impone la paz. Eso no es del todo cierto, eso no es verdad, porque alguien puede tener la fuerza pero no la razón, y primero es la razón antes que la fuerza. Entonces esa expresión es simplemente para justificar la ruptura del orden jurídico internacional y de esa manera imponerse el fuerte sobre el débil, como está ocurriendo con la población palestina, donde hay un alto al fuego entre Irán e Israel, pero no hay un alto al fuego para seguir masacrando a pueblos palestinos. Ayer hubo un ataque donde murieron 80 palestinos. Entonces me gustaría primero que nada tocar contigo este aspecto del quebrantamiento del orden jurídico internacional y la ineficacia de los organismos supranacionales como la ONU, la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que son como unos convidados de piedra que no hacen absolutamente nada, sino declaraciones fatuas vacías y que no logran cambiar nada. Elizabeth. Bueno, sí, este es un tema que ahora mismo supone no solo reflexionar sobre ese quebrantamiento del orden jurídico internacional, sino que supone también pensar en cuál es la posición que vamos a tomar frente a estas rupturas una vez más. Y es que el tema del quebrantamiento del orden internacional tiene varios aspectos. El primero de ellos es que nos está diciendo que este orden mundial, tal como está concebido, a través de la diplomacia del engaño, a través de la imposición, a través de la supremacía, a través de violentar los acuerdos y los convenios internacionales, pues no deja muy buen precedente para las futuras ocasiones. Es decir, hay un agravamiento del orden jurídico internacional por sus violaciones, por sus incumplimientos y también por la impunidad que se genera frente a la actuación
situación de ciertos estados, ¿no? Situación que es bastante desafortunada, no solamente para el derecho, sino para la convivencia de los estados, que se traduce también en situaciones de guerra. Ahora, esto no es el único aspecto a evaluar en el tema del quebrantamiento del orden internacional, del orden jurídico internacional, porque también tendríamos que ver qué significa esto en términos regionales y qué significa también en capacidad nacional, porque son, digamos, hay una concatenación entre la capacidad nacional y el ejercicio, digamos, multilateral de los estados en conjunto para protegerse, para su convivencia, para darse un orden relativamente civilizado en cuanto a lo que debería ser el funcionamiento de unas normas mínimas que no tienen nada que ver con las reglas, con el sistema basado en reglas, ¿no? ¿Quién escribe las reglas? Claro, ese es el siguiente punto que podríamos analizar nosotros en esta pregunta que tú formulas, porque tiene que ver con qué tan capaces somos de cumplir esas reglas, cuándo las cumplimos y sobre todo lo que hemos visto ahora y lo hemos visto en casos anteriores también es quiénes están obligados a cumplir esas reglas y quiénes estarían exentos, bien sea por poder militar, bien sea porque por sus propias actuaciones o por sus potencialidades diversas, ¿no? Entonces, esto lo que nos habla es de un orden internacional, por supuesto, injusto, y nos habla de un orden internacional que en esa desigualdad está llamado a corregirse. Ahora, esa corrección amerita que los estados tomen acciones y posturas mucho más enérgicas. Por supuesto. Hay importantes lecciones que nos deja este análisis del tema de Irán e Israel para entender mejor este asunto. Y es que, como estamos hablando del orden internacional, esto tiene que ver con que admitamos, ¿verdad?, que hay nuevas fuentes de poder. Y que dentro de esas nuevas fuentes de poder, aunque sean emergentes, aunque unas sean tan fuertes y grandes como Rusia y como China, y otras estén en formación y en consolidación, como en el caso de Irán, pues ellas han ganado espacio, han ganado un lugar, han ganado su propio reconocimiento a partir de esta situación que hemos vivido. Pero además, eso quiere decir, directamente vinculada a esta afirmación, que ese sistema basado en reglas solamente va a ser útil, solamente va a tener futuro, solamente va a tener algún tipo de camino, algún tipo de viabilidad, siempre que contribuya a la resolución de conflictos o a evitar los conflictos. Si este orden jurídico sigue profundizando la conflictividad, aumentarla, agravarla, etcétera, irremediablemente pueden pasar dos cosas: o cae directamente en desuso o pues debe ser sustituida. Y es allí donde el sur global ha demostrado que a través de sus instituciones, a través, digamos, de las alianzas que también se forman y a través de los pronunciamientos de algunos países, esto pudiera mejorar. ¿Qué también debemos ver? Bueno, la ineficacia de los organismos internacionales. ¿De cuáles organismos internacionales? El Consejo de Seguridad, que lo único que ha hecho es generar más guerras. Correcto. Un Consejo de Seguridad que está secuestrado por su propio poder de veto. Y un Consejo de Seguridad que no ha sido capaz de cumplir su primigenio mandato, que es el de guardar, preservar la paz y la seguridad internacional. Entonces, frente a su propia inutilidad, los países deben plantearse posibles soluciones y posibles caminos alternativos. Mucho se ha discutido sobre el tema de reforma de las Naciones Unidas, etcétera, pero lo que sí es que debemos evaluar caminos alternos, porque ese gran elefante blanco pues sigue allí, sigue frente a nosotros, y ante situaciones como Gaza, ante situaciones como esta, ante situaciones como la guerra entre Rusia y Ucrania o ante la conflictividad entre India y Pakistán, no ha hecho mucho, no ha avanzado, no ha hecho mucho. Y además, cuando se han dado golpes de Estado, como nuestro país, en América Latina, pues sencillamente no toma cartas en el asunto, no emiten sino declaraciones muy vagas que a la final no llegan a nada.
Ahora, como estamos en el contexto del tema de Israel y Palestina, el quebrantamiento del orden jurídico internacional nuclear lo tendríamos que evaluar con especificidad y con detenimiento. Correcto. Porque esto nos plantea muchas cosas. Primero, ver si en realidad este orden nuclear es el que vamos a seguir preservando, si todos los países tendrían que entonces unirse bajo este acuerdo, este convenio de no proliferación, bueno, en razón del poder de disuasión mutua que tienen las armas nucleares y el poder preventivo, ¿verdad? Porque una cosa es el uso de la energía nuclear con fines pacíficos y otra cosa es la producción de bombas atómicas o de ojivas nucleares para atacar, para defenderse, etcétera, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar en el próximo negro porque ya estamos llegando al final de vamos a darle continuidad a ese tema que está muy interesante porque yo creo que es el problema central, el punto central de la situación que estamos viviendo en este momento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora vía web Urbi a través de todas las redes sociales y ver nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal de YouTube del mismo nombre. Tenemos, bueno, como invitada muy especial esta noche a nuestra amiga, nuestra muy queridísima y admirada amiga, la doctora Elizabeth Pereira, con quien estamos tocando el tema del nuevo orden mundial y de los peligros que se ciernen, porque esto no ha terminado. Somos nosotros, por la experiencia que tenemos de este tipo de situación que hemos cubierto desde muy temprana edad, cuando teníamos el pelo negro, en el Oriente Medio, la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días. Sabemos que el Oriente Medio, desde que se estableció el Estado de Israel, no ha habido un solo día de paz en esa región, un solo día de paz en 78 años. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero tú estabas desarrollando en el negro anterior un tema que quiero darle continuidad ahorita, como es si vamos a establecer un nuevo orden mundial basado en el poder nuclear, el poder disuasivo de las armas nucleares, o vamos a establecer un nuevo orden mundial diferente, como decía Mario Moreno Cantinflas, que él decía, nos entendemos como ciudadanos, como seres humanos o como lo que somos. Bueno, vamos a plantearlo en esos términos y continuar todo el desarrollo de este importante tema. Bueno, sí, lo primero es que en el marco de este orden tiene que redefinirse el hecho de que tener armas nucleares o desarrollos nucleares no es sinónimo de presión, no es sinónimo de imposición y que, pues nada, se entiende que esto amerita cierta vigilancia y cierto compromiso por los altos niveles de peligrosidad que esto puede significar, etcétera, pero no termina allí. Pero además de eso, el sur global reclama de alguna u otra manera cierta representación en el tema nuclear. Claro. Es decir, una representación que se traduce en el uso de esta energía para el desarrollo, porque lo que es justo decir es que la energía nuclear se usa con fines pacíficos para generar electricidad, para generar, asociada a la biotecnología, tiene diversos usos, etcétera. A la industria de mineral y a la industria petrolera, porque con isótopos se revisa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la integridad de las tuberías de los gasoductos o oleoductos, porque con isótopos se le hace la radiografía a las tuberías para ver cuando hay un tipo de daño físico. Entonces, mucha gente no lo sabe, pero se utiliza para esos fines. Claro, entonces lo que es importante en este sistema es que la OIEA no puede ser utilizada para hostigar a algunos estados y para favorecer a otros, ¿no? Mientras ignora, por supuesto, esta legitimidad de algunos estados de poseerla. Y por cierto que, fíjate que vamos a analizar dos cosas. El tema del ataque preventivo, primero que no es un concepto legal. Correcto. Yo no puedo creerme hacer un ataque preventivo de qué cosa. Se supone que para eso hay que investigar, etcétera. Y la pregunta obligada
obligada para nosotros es, ¿va a investigar el Consejo de Seguridad? ¿Va a investigar la Corte Penal Internacional? ¿Va a haber algún tipo de sanciones, de castigo, etcétera, por este asunto? Pero además de esto, hay que decir que Israel ha hecho suya esta doctrina del ataque preventivo y la ha convertido en una especie de doctrina estratégica fundamental. Ellos fueron los que más la perfeccionaron. Para poder justificar su impunidad y su alianza guerrerista con los Estados Unidos. Eso es lo que hay detrás de esto. Entonces nosotros debemos rechazar esto porque no es legal hablar del ataque preventivo. De hecho, es una forma moderna, es una forma distinta de colonialismo, es una forma distinta de colonialismo armado, para que seamos específicos, ¿no? Y eso no puede ser una justificación para atacar, para generar guerras, etcétera, etcétera. Pues yo siempre me gusta ponerle ejemplos a los oyentes, ¿no? Ejemplos cotidianos. Es algo así como que yo te diga a ti de unos tiros y entonces justifique diciendo, no, es que yo le di unos tiros a ella porque yo intuyo que dentro de 5 años ella me va a matar a mí. Eso es el ataque preventivo, para que nuestros oyentes se ubiquen en el concepto, ¿no? Así es. Es anticiparse a lo que yo sospecho que es lo que va a ocurrir. Pero además de eso, tenemos que vincularlo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla de la posibilidad de la legítima defensa. Y es que fíjate tú que una de las condiciones que establece es la inminencia. Y la inminencia nunca fue ni expuesta, ni declarada, ni explicada por parte de Irán, ¿no? Correcto. Entonces no puede tampoco... por parte de Israel. Entonces tampoco podemos aceptar eso. Caso contrario, en el caso de Irán, que sí fue atacado y pues respondió en uso justamente del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Y lo hizo de manera muy comedida, te digo. O sea, Irán se ciñó al orden jurídico internacional, porque no atacó la instalación nuclear en Israel, que lo pudo haber hecho como retaliación por el ataque a sus instalaciones nucleares. Actuó con mucha responsabilidad, se ciñó a la ley en la respuesta que dio a Israel. Así es, y por tanto, creo que en esta primera fase de esta evaluación que estamos haciendo, nosotros debemos decir que Irán no solo ganó con misiles, ganó al demostrar que un país del sur global puede resistir, puede organizarse, puede proponer un modelo de relaciones internacionales diferente y sobre todo puede proponer un modelo de desarrollo autónomo, autóctono, que no se rinde y no se resiste y no obedece a Israel y no obedece a los Estados Unidos y no obedece a intimidaciones de ningún tipo, ¿no? Entonces esto es una idea que nos permite cerrar el balance que hacemos en relación a la pregunta que pues tú formulas y nosotros también tendríamos que preguntarnos, ¿verdad?, sobre el derecho a desarrollarnos con base en el uso de la energía nuclear. Entonces, si las potencias tienen derecho a hacerlo, ¿por qué nosotros no podemos también tener el derecho de desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos? Así es. También hay otro punto que escapa al análisis del uso de la energía pacífica nuclear, sino que también, por ejemplo, hay países que se les pone como condición que no pueden utilizar semillas naturales, tienen que usar semillas transgénicas e inclusive son sancionados si utilizan otro tipo de semillas naturales, porque se hacen dependientes de las grandes transnacionales como Monsanto, Cargill, por el uso. El caso de la India, que está muy condicionada a ese aspecto. Y eso también cae dentro de ese mismo esquema de imponerte el desarrollo científico de acuerdo a mis intereses de las grandes corporaciones. Ese es otro tema que queda ahí pendiente. Allí hay un poco de chantaje económico, de chantaje militar, más que cualquier otra cosa. Bueno, con eso estamos llegando al final de este segmento. Creo que quedó muy completo, muy bueno. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Decía Andrés Eloy Blanco que si alguien quisiera mandar una carta al ejército libertador, bueno, pondría en aprietos al mensajero, al cartero. Porque ese cartero pudiese haber interpretado dejar esa carta en Ayacucho, o dejarla en Boyacá, o dejarla en Junín. Pero no,
Ese domicilio histórico le pertenece al Ejército Glorioso de Bolívar, aquí en Carabobo. Este es el auténtico domicilio de ese ejército y de allí sus espadas redentoras para salir al frente en batalla permanente por la libertad. ¡Que viva el Ejército Bolivariano! Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora Urbi et Orbi a través de todas las redes sociales, a través de la plataforma Seno, y luego ver y escuchar nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web a través del canal del mismo nombre en YouTube. Tenemos como invitada muy especial esta noche a nuestra amiga la doctora Elizabeth Pereira Dohan, con quien estamos realizando el análisis del conflicto en Medio Oriente. A mí me gusta llamarlo la Romana Vieja, el Medio Oriente, y ver por todos los aspectos que conlleva. El presidente constitucional de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro, ha hecho una importante propuesta para una cumbre de la paz y contra la guerra. Eso lo hizo el pasado 23 de junio, donde hizo este planteamiento que contiene elementos importantes para restituir el orden jurídico internacional, que es el elemento fundamental, lo que nos preocupa y nos agobia en este momento. Ese elemento importante es el establecimiento de una zona desnuclearizada en el Oriente Occidental, incluyendo Israel, que debe someterse a las regulaciones sobre armas nucleares. ¿Cuál es tu apreciación sobre esta propuesta del presidente Maduro? En Venezuela, o mejor dicho, en América Latina, tenemos un precedente que fue el tratado de Tlatelolco, que se abrió en 1967 y que ha sido firmado por 33 países en América Latina, donde declaramos a América Latina una zona libre de armas nucleares. Entonces ahí tenemos un buen antecedente que pudiera llevarse o extrapolarse al caso de el Asia Occidental. Bueno, no solamente eso, Pedro, tenemos también las declaraciones de la CELAC, de nuestra región, como zona de paz, también las del ALBA, etcétera. Y esto es un asunto importante porque nosotros venimos insistiendo en la idea de esta convocatoria urgente a la reforma, a la restauración del derecho internacional y sobre todo a romper con el doble rasero en distintos aspectos de las relaciones internacionales. Ahora mismo nos ocupa el tema nuclear y el tema de la guerra en sí, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, en el tema económico existen muchos dobles raseros, en el tema financiero, en el tema, por ejemplo, de los migrantes, cuánto tendríamos que hablar en ese sentido, pero sobre todo nosotros debemos preocuparnos, además, así como estamos preocupados por la nueva arquitectura financiera internacional, debemos preocuparnos por una nueva arquitectura internacional para la paz, donde exista el verdadero sentido de la multipolaridad, donde estemos libres de consejos de seguridad con poder de veto y donde estemos libres de naciones que quisieran o que impongan a través de la arbitrariedad y de la unilateralidad de la guerra, que impongan la voluntad. Porque esto es muy importante. Hemos escuchado al primer mandatario de los Estados Unidos hablar de la imposición de la paz a través de la fuerza, lo cual es un contrasentido completamente. Primero, impon la paz a través de la fuerza en tu propio territorio, no en el territorio de otros, lo cual tampoco estaría bien. Pero en ese caso, lo que corresponde que hagamos es concebir la propuesta del presidente Maduro como una posibilidad de reconstruir el orden internacional y sobre todo de desmontar ese elemento al que nos referimos al principio. Nosotros debemos preocuparnos por desmontar la impunidad en el ámbito internacional. Correcto. Y sobre todo la impunidad selectiva, es decir, unos pueden, otros no pueden, etcétera. Y para ello, entonces, nosotros tenemos que reivindicar la importancia de la multipolaridad. El presidente Maduro lo que nos está diciendo en el fondo, no solamente el gran poder de la diplomacia bolivariana de paz y la necesidad de la diplomacia bolivariana de paz, sino entender la multipolaridad como un proceso en marcha, como un proceso en el que todos estamos invitados a participar para la construcción de nuevos ejes en las relaciones internacionales. Entonces, esto significa también que nosotros repensemos los organismos multilaterales, que nosotros podamos entender la resistencia del sur global como un proceso legítimo y que es una resistencia activa, no es una resistencia solo para recibir los embates del sistema,
sistema o de ciertos actores del sistema, sino que debe ser una resistencia necesaria, una resistencia legítima y una resistencia propositiva, que busque sus propios caminos y que pues nosotros podamos dejar de ser economías emergentes y terminar de emerger de una vez por todas, que nosotros podamos entonces dejar de ser potencias en desarrollo y desarrollarnos definitivamente. Correcto. Pero eso pasa por no tener opresión en el ámbito internacional y en nuestras economías y en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, no depender de una sola moneda, en el caso del hegemón, de la moneda del dólar, que de 1944 pues rige las relaciones económicas internacionales y que es hora de cambiarlo. Ese patrón hay que cambiarlo por un sistema de multimoneda o del uso de las monedas locales como vía principal de transacción. Claro, así es. Y en el mensaje específico del presidente Maduro, que nos está hablando de estos cambios en el sistema imperante en términos nucleares, esta zona desnuclearizada, también nos está diciendo que seamos profundamente coherentes con el mundo que nosotros queremos construir, que seamos coherentes con el ideal bolivariano, con el ideal martiniano, con el ideal zamorano, pero también con los ideales de la revolución iraní, pero también con los ideales del resto del mundo, que por supuesto todos apuntan hacia la paz, hacia el respeto de la soberanía, hacia el respeto de las capacidades de cada uno de los estados. Algo de eso habló el presidente Putin en la conferencia del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que lo vamos a tocar más adelante. No, así es. Y sobre todo es importante analizar la propuesta del presidente Maduro como la posibilidad de cambiar la ambigüedad que hay en el sistema, en el régimen nuclear, ¿no? Porque la ambigüedad es peligrosa, lo hemos visto. Hemos estado al borde de una conflagración nuclear y pues no ha pasado mucho. Estas rupturas en la seguridad regional y el aliento que se da a través de ellas a la generación de conflictos asimétricos es lo que nos alerta el presidente que debemos corregir y que debemos buscar formas, instancias, maneras de poder corregirlas. Y no solamente que entendamos que no puede haber paz con impunidad, sino que tampoco puede haber paz con medidas coercitivas unilaterales, tampoco puede haber paz con guerras, no puede haber paz con desigualdades entre las capacidades jurídicas de los estados, y tampoco parece haber paz en este sistema internacional basado en reglas, unas reglas que no sabemos mejor dicho, que sabemos que no atienden a las capacidades y que no atienden a las necesidades de todos los estados por igual, sino que pues están hechas para favorecer a algunos estados más que otros. Eso significa en términos prácticos ¿qué cosa? Acabar con la ocupación palestina, acabar con la prepotencia de los Estados Unidos y con la prepotencia también de Irán, dar garantías multilaterales de no agresión, porque ¿para qué sirve un Consejo de Seguridad que no puede dar tales garantías? ¿Y para qué sirven otros organismos regionales? ¿No? Y sobre todo, ¿para qué sirve una ONU que no es capaz de proteger el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que para eso fue creada en 1945. Así es. Entonces, esta voz de Venezuela en el sur global, a mí me ha parecido bastante interesante esta iniciativa, que ojalá pueda ser acogida y pueda ser implementada, materializada, porque esto también para nosotros significaría, por ejemplo, la evaluación de las guerras no convencionales, las posibilidades del fin del bloqueo o el análisis de los sabotajes, la evaluación también de otras medidas ilegales que hay en el ámbito internacional y de sanciones ilegales. Así que el hecho que nos atrevamos a proponer la paz no es un asunto de venganza, creo que es un asunto, o más bien no es un asunto descabellado, quise decir, es un asunto que tiene que ver con la sindéresis de que arropa nuestro proceder en política exterior, que es el hecho de reivindicar el derecho internacional, que es el hecho de nuestra vocación pacifista, pero también de la conciencia que tiene Venezuela de poder tender puentes no solamente entre el sur global, sino también frente a los otros grandes actores. Bueno, con eso estamos llegando al final. Hay un punto que quisiera también acotar a tu excelente disertación sobre esta propuesta del presidente Nicolás Maduro, que hay que entender algo fundamental en polemología.
la paz no se logra por sí solo, la paz no se puede imponer. La paz surge cuando se eliminan las causales del conflicto. Hasta que no se eliminan las causales del conflicto, no puede haber paz. Y en el caso específico del Oriente Medio, la presencia de Israel y su proyecto expansionista es la causa fundamental del conflicto. Entonces, ahí es donde está el nudo gordiano de todo esto. ¿Cómo llevamos paz al Medio Oriente cuando tenemos un Estado agresor que tiene un proyecto donde tiene que acabar y dominar todos los países de la región para imponer él su política de expansionista y de ocupación? Ese es un punto fundamental en todo este asunto. Bueno, estamos llegando ya al final de este segmento. Seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Seguridad energética, cómo garantizar el suministro y las inversiones que se requieren en energías fósiles que garanticen el debido suministro y que además sea a precios accesibles. Es lo que se llama el trilema energético. Seguridad energética, cómo poder sentir suministro confiable, que sea accesible para todos y para todos y que se haga con respeto a la naturaleza, con el menor impacto ambiental posible. Sobre este tema, bueno, muchas metas, pero nosotros siempre estamos abogando porque la transición energética se haga con responsabilidad, se haga con criterios de realidad, para que no se vayan a generar cambios abruptos que comprometan justamente la seguridad energética. ¿Qué debemos hacer? Hay desafíos y amenazas a la seguridad energética. El primero de ellos, condiciones geopolíticas. Sanciones ilícitas contra países productores. Hoy, el 25% de la producción diaria mundial está bajo sanciones, medidas coercitivas unilaterales que perturban de alguna manera los mecanismos futuros de inversión y comprometen la seguridad energética. El segundo tema, bueno, cómo romper con la hegemonía del dólar. Es algo que ha estado presente en muchos foros de discusión. Es un tema que ha estado presente en el seno de los países BRICS, cómo el comercio energético puede darse entre monedas nacionales o con el establecimiento de mecanismos financieros alternos. Creo que desde Venezuela abogamos sin duda alguna por el respeto del trilema energético, de la seguridad energética, de la equidad energética y del bajo impacto ambiental, para que la humanidad marche en condiciones de igualdad. Hoy la igualdad ha sido vulnerada. Hoy la igualdad está comprometida seriamente por el desbalance que existe entre el norte y el sur. Nosotros deseamos que el acceso energético sea para todos los países, sea para todos los pueblos, que los pueblos de África también puedan tener participación en estos mecanismos innovadores, y abogamos por que la transición energética constituya una verdadera esperanza para la humanidad. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales y a través de nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube en las próximas horas, y a través de nuestras ondas hercianas libres 102.3 FM para toda el área metropolitana de Caracas, el litoral central y los valles del Tuy. Bueno, estamos con nuestra invitada de esta noche, la doctora Elizabeth Pereira, analizando el acontecer nacional e internacional. Y otro punto que quiero tocar esta noche es el 28º Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que se acaba de realizar en la ciudad del mismo nombre. Dicen que es la ciudad más culta de Rusia, donde está el mayor acervo cultural de la nación eslava, y se desarrolló del 18 al 21 de junio. Más de 24,000 personas participaron en este foro, y en el marco de esta 28ª edición del evento se firmaron 1.060 acuerdos por un valor de $80.300 millones, ¿no? Una pelucita. Y solo hablamos de lo que no es secreto comercial, porque hay más. El programa del foro incluía más de 350 eventos, entre ellos 24 diálogos empresariales con países clave. Nos gustaría conocer tu apreciación como una experta en negociaciones internacionales, relaciones comerciales y negociación. Bueno, tu apreciación de la importancia de este foro, que estuvo representado primero en una videoconferencia con nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez,
también estuvo la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, estuvo el vicepresidente para medidas coercitivas unilaterales, William Castillo. Bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre este importante evento. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este no es solamente un evento económico, es un evento que se convierte en un termómetro geopolítico de ese nuevo orden económico internacional en construcción. Y además demuestra algo muy claro, ¿no? Que el mundo está cambiando. Correcto. Y no gira solamente en torno a Davos, no gira en torno solamente al G7 o a Washington o a Bruselas, ¿no? Y además este foro ha dejado en clara evidencia algo muy importante en el caso de Rusia, que es que Rusia no está aislada, etcétera. Correcto, siempre sí. Se siembra, digamos, esa matriz de opinión, pero que además está diciendo que las potencias emergentes están construyendo también un nuevo camino, están diseñando su propia arquitectura de cooperación económica y de relaciones comerciales, tecnológicas, financieras, etcétera, y sobre todo que se está diseñando y se está implementando una diplomacia económica post-occidental, ¿no? Entonces, donde, digamos, no hay cabida al Fondo Monetario Internacional, no hay cabida al Banco Mundial, no hay cabida a bancos europeos, etcétera, ¿no? Y en este contexto, por supuesto, Venezuela ha tenido una participación bastante importante y está como parte de esa diplomacia económica post-occidental que estamos refiriendo, tiene que ver también con la Estrategia Nacional de Reposicionamiento Económico, ¿no? Por supuesto que para nosotros es muy importante por el tema de las sanciones, pero sobre todo para romper junto a estos países la dependencia del dólar, y no solamente la dependencia del dólar, sino para tratar asuntos claves e importantes como el tema de las nuevas rutas comerciales. Si algo nos ha dejado ver... La ruta de la seda. Sí, si algo nos ha dejado ver justamente el conflicto que estamos evaluando y que acabamos de analizar, es la fragilidad de las rutas comerciales actuales, y pues por supuesto esta es una ventana, esta es una alternativa. Nuestros representantes dejaron ver claramente las potencialidades de inversión en nuestro país, en el tema del turismo, etcétera, y también, digamos, las oportunidades comerciales que hay en torno a nuestro país. Nosotros podemos crecer, nosotros podemos comerciar, innovar, cooperar sin pedirle permiso a nadie, correcto, pero también sin estar expuesto a sanciones. Ahora, nosotros podríamos decir que este es un espacio ampliado del sur global para hacer una evaluación, digamos, geopolítica de lo que acaba de ocurrir en Rusia con este acuerdo, donde los diálogos bilaterales fuera de esa presión occidental y fuera de esa esfera occidental son muy fructíferos para ir concretando mercados alternativos reales para nuestras economías, para nuestros productos y sobre todo para conectar entre economías que no criminalizan, para conectar entre economías que no chantajean, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un foro bastante coherente con las políticas del sur, ha sido un foro coherente también con nuestra doctrina económica bolivariana y sobre todo que se perfila para nosotros como una oportunidad en esta construcción del modelo postrentista que nosotros debemos desarrollar y que por el cual nosotros estamos apostando en la reconfiguración y en la reconstrucción de nuestra economía. Pero sobre todo quiero decirles que el SHIEF, que es la abreviación del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, viene a demostrar que hay vida económica, política, tecnológica, financiera, más allá de Wall Street, más allá de Bruselas, más allá del G7. Correcto. Fíjate que hay un aspecto importante. Algunos analistas señalan que en parte esta acción contra Irán es porque Irán forma parte de acuerdos con China para ampliar a través de gasoductos, oleoductos y de vías férreas, vías alternas a los canales tradicionales a través del Golfo Pérsico, a través del Mar Rojo, una vía alterna que permita el comercio de bienes y servicios, así como de recursos energéticos, y cortar esas vías de comunicación, derrocando al gobierno de Irán, es una de las tareas, es uno de los trabajos sucios, como dijo el canciller de Alemania, que
Israel les estaba haciendo el trabajo sucio. Bueno, parte del trabajo sucio es cortar esas líneas de intercambio comercial que existen y que se van a ampliar a través de la nación persa. Hay que tener en cuenta también esa variable geopolítica y geoeconómica que se plantea el occidente colectivo, el mal llamado occidente colectivo, que es nuestro enemigo histórico. Bueno, con esto estamos llegando al final del análisis de este importante tema. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El Foro Económico es un evento clave en el ámbito económico mundial. Es un evento empresarial ruso anual para el sector económico que se celebra en San Petersburgo desde 1997 y desde 2006 se organiza con el patrocinio y la participación del presidente de la Federación de Rusia. Este año, el foro se centra en valores comunes como base del crecimiento en un mundo multipolar. Se espera que asistan representantes de 140 países, lo que subraya la importancia del evento a nivel global. El SPIEF no solo es un espacio para el diálogo, sino también un catalizador para la inversión y el desarrollo económico. Las discusiones y acuerdos que surjan del foro pueden tener un impacto significativo en la economía global y en las relaciones económicas entre diferentes naciones. El foro se ha convertido en un evento emblemático para Rusia y su influencia se extiende más allá de sus fronteras. La presencia de líderes políticos y empresariales de diversos países demuestra el peso y la relevancia del SPIEF en la configuración del panorama económico mundial. El escenario para la presentación de nuevos proyectos y acuerdos, así como para la firma de documentos importantes entre diferentes países. Además, se espera que el discurso del presidente Putin marque la pauta para las discusiones y decisiones que se tomen durante el evento. Nuestra principal y más importante tarea es mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la apariencia de las ciudades y pueblos, desarrollar los sistemas de salud y educación, resolver los problemas ambientales, entre otros. Obviamente, para maximizar la eficiencia de esta labor, es necesario evaluar constantemente la situación, monitorear las tendencias macroeconómicas del país, considerar los desafíos externos y la situación de los mercados mundiales. Con base en este análisis, propongo hablar sobre nuestras posibles acciones en el futuro próximo y sobre posibles innovaciones legislativas para perfeccionar y complementar nuestros esfuerzos por desarrollar la economía y el sector social de las regiones de toda Rusia. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, a través de nuestra onda herciana, 102.3 FM, señal libre para el área metropolitana de Caracas, y luego ver y oír nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Bueno, a nuestra invitada de esta noche, la doctora Elizabeth Pereira, vamos a continuar en este segmento de Enfoque Eurasiático. Todo el mundo sabe que es este segmento porque se oye la melodía de introducción, la cortina de Aliet Gasmanov, Spirit Russia, Adelante Rusia. Y siempre tocamos, como siempre lo saben nuestros oyentes consuetudinarios y telespectadores consuetudinarios, la temática de la realidad política, económica y social de la Federación Rusa, del mundo euroasiático y la vinculación que debemos tener con él. Por cierto, para redondear el tema del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en su discurso el presidente Vladimir Putin señaló
que el Producto Interno Bruto de Rusia ha crecido más de un 4% anual en los últimos 2 años, es decir, en plena guerra, superando así el promedio mundial. Además, la contribución del sector de materias primas ya no es determinante en la dinámica económica. El crecimiento del PIB no relacionado con petróleo y gas fue del 7.2% en el 2023 y del 4.9% en el 2024. Son cifras sólidas, incluso más sustantivas que el crecimiento del Producto Interno Bruto total. Nuestra estrategia es transformar activamente la estructura de la economía nacional. Hemos logrado mucho, pero es crucial seguir avanzando, especialmente ante los profundos cambios en el mundo. La inflación anual ya ha bajado a nivel de solo un dígito. Para el 16 de junio se situaba en el 9.6% y aún es alta, señala el presidente, pero sigue la labor para reducirla. Fíjate que coincide la estrategia del presidente Putin con la estrategia de nuestro presidente Nicolás Maduro de diversificar la economía y no hacerla tan dependiente de las materias primas como el petróleo, que seguirá siendo importante para la economía venezolana, pero diversificando para que podamos tener ingresos provenientes de otras actividades económicas. Bueno, así es, no es solo un tema que debemos ver exclusivamente vinculado a los términos económicos y comerciales, correcto, sino como parte de estas grandes estrategias de desarrollo nacional que impulsa no solamente Rusia y Venezuela, sino el resto de los países que hacen vida en este foro y que hacen vida también en el marco del BRICS, porque es importante también acá mencionar que esto tiene que ver también con una estrategia ampliada de internacionalización económica, con una estrategia ampliada de poner en valor lo que se produce en el marco de nuestras economías, en el marco de nuestros países, y darle el verdadero sentido estratégico que tiene nuestra producción, que tienen nuestros productos, y sobre todo hacer que esto funcione o que esto sea útil y que esto pueda ser utilizado en favor del desarrollo e ir superando, por supuesto, esa franja que nos ubica dentro de la producción de materia prima, que nos ubica dentro de consumir solamente, digamos, productos transformados, productos tecnológicos, etcétera, que pues son transformados. También es importante en el marco de esto comprender el impacto socioeconómico que tiene esto. Por esto es que el presidente Putin nos habla de la generación de empleo, nos habla también de, digamos, otros aspectos vinculados a esta sanidad bien entendida, esta sanidad económica y financiera bien entendida en el sur global, que tiene que ver con mantener una inflación adecuada, con mantener indicadores macroeconómicos también en un nivel estable que nos permita también interrelacionarnos de la mejor manera y aprovechar nuestros intercambios comerciales también de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podríamos decir sobre el alcance a largo plazo, el alcance mayor que tiene la estabilidad económica, pero también el relacionamiento económico-comercial en el marco de nuestros países. Bueno, quería adelantar un poco lo que tú me habías señalado anteriormente, ir así, ya como nos queda ya lo que resta del segmento enfoque euroasiático y finalmente el segmento socialismo contraataca, empezar a redondear el análisis de esta guerra de 12 días, que sabemos que va a ser más, no somos optimistas en ese sentido. Esta es una confrontación de larga data que todavía no se ha dilucidado en todos sus elementos, pero tú querías ir adelantando un poco el balance, los resultados, lo que podemos sacar hasta este momento en concreto de lo que ha sido este conflicto entre este ataque artero que lanzó el Estado ocupante de Israel sobre nuestra hermana nación persa. Entonces quería que empezáramos a hacer esto y lo vamos a continuar en el próximo segmento. Bueno, así es. En el caso de Israel, sabemos que Israel no logró neutralizar a Irán, no logró cambiar o eliminar su programa nuclear, tampoco su fuerza militar, a pesar de las bajas en el campo militar y en relación a ciertos científicos, pues sabemos que Israel tuvo serios reveses a través de los ataques cibernéticos, a través de los ataques con drones, etcétera, y sobre todo se ha dañado seriamente
su reputación del infalible en el Medio Oriente, bueno, un infalible que está protegido, lógicamente, como todos sabemos. Claro, con Cayapa cualquiera es infalible. Claro, así es. Y también ha habido la pérdida de la influencia de Israel allí y la pérdida también de la influencia diplomática, de la influencia del lobby, de la influencia que generalmente ha tenido Israel. Y esto, por supuesto, que ha impactado negativamente en la opinión pública, o si queremos decirlo también de otra manera, en la conciencia global, ¿no? Ha sido seriamente afectado. Netanyahu ha usado esta guerra para consolidarse en el poder, porque si no hubiese sido por este conflicto, hace rato que hubiese sido sometido a un impeachment y por corrupto y lo hubiesen sacado del poder. Él se ha beneficiado de esta situación para mantenerse en el cargo de primer ministro. Bueno, claro, que es lo que están diciendo ahora mismo, ¿no? Que debería ser exonerado, que debería ser perdonado por estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, nada. Y además esto deja en evidencia la gran vulnerabilidad de Israel frente a los Estados Unidos, ¿no? El hecho de que su creciente dependencia hacia los Estados Unidos fue realmente expuesta y que en este caso no resultó en cuanto al producto, en cuanto al fin. Y este debilitamiento estratégico, pues debemos hacerle seguimiento dentro de lo que sigue. Al contrario de Israel, ¿no? Al contrario de Irán, que podemos hablar de, no solamente la ganancia en cuanto a prestigio, etcétera, sino en cuanto a su resistencia, ¿no? El valor simbólico, el valor regional que tiene el fortalecimiento de su imagen y frente a la preservación de sus capacidades militares. Ahora sí sabemos entonces cuál es el alcance de la capacidad militar de los Estados Unidos, a pesar de los costos humanos, a pesar de los costos económicos, ¿no? La fortaleza que se manifiesta en el campo de la estrategia, no solamente de los recursos militares, sino de la estrategia y de la táctica que emplearon para atacar a Israel y defenderse de los ataques. Y ahora que tenemos evidencia más concreta de que el ataque con las bombas de penetración GBU-57 no lograron el objetivo de llegar hasta donde están los cuartos de centrifugadora, lo cual habla muy bien de la tecnología empleada por Irán para construir su refugio. Es extraordinario y admirable lo que han hecho los iraníes. No, así es. Y además, junto a eso, tendríamos que hablar de la potencialidad de ese pivote estratégico antihegemónico, porque esto va unido al tema de la tecnología, va unido al tema comercial, va unido a las distintas aristas que tiene, el análisis de esta situación. Y por supuesto que si tuviéramos que hablar de Estados Unidos, el fracaso de Estados Unidos habla por sí solo. Correcto. Ha sido un fracaso determinante, visible, notorio, porque no logró contener el conflicto, a pesar de que intenta abrogarse el hecho del cese al fuego, etcétera, pero bueno, ha perdido. Una payasada del señor Trump, sí, además claro. Que está histérico porque se le descubrió que el objetivo que perseguía no lo logró. Sí, claro, el daño reputacional en el caso también de los Estados Unidos es importante, es significativo y nada, lo que hay que evaluar junto al rol de los Estados Unidos también es el decadente posicionamiento de Europa, ¿no? Europa no tuvo mucho que decir en relación a esto. Triste papel el de Europa. Sí, así triste. Es. Y sobre todo que en términos de relaciones internacionales no se mostró como paladín otra vez en el tema de la resolución de conflictos y entonces eso también debemos seguirlo evaluar. Bueno, vamos a continuar el análisis ya para cerrar en el próximo segmento. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande latinoamericana. Y bien, amables usuarias y usuarios, ya estamos en el segmento final de análisis y entrevista de nuestro programa, el famoso Socialismo Contraataca, donde siempre queremos dejar un mensaje formativo de orientación, pero de reflexión a todos nuestros oyentes, sin importar su ideología política, su posición, pero en el entendido que todos los venezolanos debemos trabajar siempre en función del bien común de nuestra patria, sobre todo cuando vemos un mundo convulsionado, donde si los pueblos no están bien orientados, si los pueblos no están conscientes de cuál es su destino histórico, pueden ser objeto de agresiones y pueden ser objeto
de divisiones y de destrucción de sus estados nacionales, porque detrás de todo esto lo que hay es una estrategia para destruir los estados nacionales y ponerlos al servicio de los grandes intereses corporativos transnacionales. Bueno, ya para finalizar y redondeando el tema de las consecuencias y de lo que podemos sacar en claro de estos primeros escarceos de este conflicto en el Oriente Próximo, me gustaría pues también que tú como especialista en la temática de las relaciones internacionales y de los comercios internacionales, establecer la importancia de un orden jurídico estable para que las relaciones comerciales, para que los acuerdos entre las naciones se puedan desarrollar de la manera más expedita, de la manera más eficiente entre los estados, porque imagínate una situación de conflicto, ¿qué estado puede firmar, o qué comercio, o qué transnacional, o qué poder económico en el mundo puede sentarse a firmar acuerdos que no está seguro de su cumplimiento o de los costos, porque no se sabe en qué momento un conflicto puede poner fin a la situación de paz a través de la cual se realizan este comercio? Creo que es inquietud importante ponerla de manifiesto para nuestros oyentes y aclarársela a nuestros oyentes. Bueno, fíjate, por eso ese es el valor de la paz. La paz permite desarrollarnos, la paz permite comerciar, la paz permite que tengamos la seguridad de obtener los suministros en el mercado internacional o de colocar nuestros productos, nuestros bienes y también ofrecer nuestros servicios en el mercado internacional. ¿Qué ha ocurrido ahora mismo? Vimos ralentizarse temporalmente en un periodo de tiempo muy específico, vuelos, operaciones comerciales, etcétera. Se disparó el precio del petróleo. Sí, sobre todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que ante la presencia de estos conflictos geopolíticos, el riesgo siempre es tomado en cuenta por las partes para evaluar, para medir hasta qué punto yo puedo seguir enviando los contenedores, hasta qué punto yo puedo seguir cumpliendo con mis obligaciones comerciales y con mis obligaciones financieras. El costo de los seguros, de los reaseguros. Así es, hasta qué punto el flete me es rentable, hasta qué punto también, digamos, eso no significa pérdidas importantes o que sencillamente tenga que desviar, digamos, la carga, etcétera. Retrasar las entregas. Así es. Y esto también nos habla de la importancia de tener normas claras, la importancia de tener, digamos, alternativas también, ir evaluando alternativas, y parte de las alternativas inteligentes tiene que ver como las que ha desarrollado Irán, China, Rusia, con el hecho de generar oleoductos, etcétera, que permitan bypassear las posibilidades de bloqueos navales, que permitan inutilizar sobre todo estas posibilidades, pero digamos siempre está allí la posibilidad de que esto ocurra, y para eso están especialistas también en el área que ayudan a evaluar y a reevaluar esta situación de modo tal de evitar la mayor cantidad de pérdidas posibles, pero sobre todo asegurar los suministros, porque estamos hablando, por ejemplo, de la importancia que tiene esto en el tema de alimentos, en el tema de otros insumos estratégicos de salud, etcétera, que pues son necesarios para seguir operando en los países y que son necesarios para poder garantizar también niveles de baja conflictividad al interior de cada uno de los países y de cada una de las sociedades. Por supuesto que estos temas son críticos, que estos temas también tienen que ver con los asuntos de nuestra autonomía estratégica, que siempre tenemos que estar supervisando, evaluando en nuestros planes, en nuestros programas, ¿verdad?, para poder tener, digamos, o favorecer o generar condiciones que nos permitan superar este tipo de situaciones en el caso de ocurrir. Correcto. Fíjate que es importantísimo esto, porque hemos visto que estamos muy aislados. Por ejemplo, en América Latina separaron todos los mecanismos de integración. Eso es algo preocupante. La CELAC, UNASUR, Mercosur, todos esos mecanismos que nos fortalecían como bloque frente a esta situación inestable y frente al hegemonismo tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, de lo que llamamos el occidente colectivo. Había un sentido de fortalecernos como bloque. Eso ha quedado hasta cierto punto paralizado por el advenimiento de gobiernos de derecha que frenaron esa política de integración y que en su momento habrá que retomar. Entonces ahí la importancia de la integración de Venezuela a los BRICS
por ejemplo, para poder estar dentro de un bloque que nos permita romper esa hegemonía y que nos garantice los mecanismos de integración, de comercialización, de transporte y de intercambio de bienes y mercancías. No, así es, y sobre todo esa política de integración que vaya más a lo social, esa política de integración desde los pueblos. Correcto. Y que nos ayude, por supuesto, también a generar esa integración productiva que nosotros hemos buscado en nuestros sectores, en los sectores económicos de nuestros países, y no solamente limitarnos a la posibilidad de la integración comercial, ¿no? Nosotros en este caso necesitamos también desbloquear nuestras posibilidades de integración del eje de Washington. Correcto. Esa es una de las prioridades que tenemos, y desarrollar nuestra propia articulación multilateral, como lo hemos hecho en el caso del ALBA, del BRICS, de la CELAC, etcétera. Pero lo más importante en este asunto que nosotros estamos discutiendo es desmercantilizar el tema de la integración y entender el libre comercio en un sentido no neoliberal, o más bien en un sentido post-neoliberal, y acercarnos un poco más a los temas de complementariedad, de nuestra soberanía económica, etcétera, energética sobre todo, ¿verdad? En este caso, para poder protegernos colectivamente. Muy bien. Bueno, Elizabeth, estamos llegando ya al final de nuestro programa y también al final de la memoria de nuestro dispositivo de grabación, lo cual nos obliga ya a terminar el programa. Esperamos que haya sido el completo agrado. Agradezco mucho tu participación. Espero tenerte más regularmente en mi programa para seguir tocando con esa agudeza y con esa capacidad analítica que te caracteriza estos importantes temas, porque evidentemente que esto tiene otros episodios y tenemos que hacerle seguimiento en esto que nos apasiona a nosotros, como es el análisis geopolítico internacional. Bien, amables usuarias y usuarios, esto ha sido todo por hoy en el programa de hoy. En la producción del programa, su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación, nuestro amigo salsoso R. Valero. En la coordinación técnica, en los controles, Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación de los equipos enfocado en los medios. Y de parte de quien les ha hablado, con mucho respeto para usted, Pedro Román Castro, le deseo una muy feliz semana. Ahora más que nunca valen nuestros lemas tradicionales. ¡Viva Palestina libre! Constitución y calle. Unidad, lucha, batalla y victoria. Leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro estado Esequibo. Buenas noches, y nos estaremos viendo en nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por YouTube. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.